en general creo para todos los países. Si hay alguno que se me escapa, buenas tardes. Mi nombre es Isabel Mancione, todavía soy la coordinadora del grupo de estudios psicoanalistas en la comunidad. En el mes de septiembre va a asumir Lula y Nica y yo vamos a estar en la nueva comisión de FEPAL en la Directoría de Comunidad y Cultura. Para mí, para nuestras compañeras, Diana, Lula, Isabel Pessoa, que no sé si puede estar hoy, es un placer darles la bienvenida a este webinar que nos invita a detenernos y a reflexionar sobre nosotros y nuestras instituciones. Los prejuicios no siempre aparecen de manera evidente, muchas veces invisibilizados y naturalizados, y este es un encuentro que propone una manera colectiva de abordar el tema, un tema que enlaza lo social, lo institucional y lo subjetivo. Bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros y les presento a Lula. Lula María Abrajao, miembro de la Sociedad Brasilera de Psicoanálisis de San Pablo, y en ella del espacio que es la Directoría de Atención a la Comunidad. Lula, bienvenida. Te paso la Hola, hola a palabra. todos, a todas, Olá a a todos, este olá a todos. evento webinario, Esse é o webinar prejuicios Preconceitos e y Discriminações discriminaciones. Tenemos como nossos de cada entrevistador a dia, nuestro né? Nesse colega Carlos webinar nós Tehuel, teremos como entrevistador quien o nosso dialogará sobre colega este tema con Carlos cuatro Teuel, psicoanalistas que dialogará invitados. sobre esse tema com quatro Carlos es miembro psicanalistas titular de convidados. APA, O productor y Carlos conductor é de membro programas de titular da radio. APA, é Define, produtor e dime, condutor de um diga por programa de qué, que rádio, tiene como objetivo Define Por divulgar Quê, el que psicoanálisis. tem como Las objetivo preguntas pueden ser divulgar a hechas por el psicanálise. público durante As todo el perguntas webinario, podem desde ser el inicio feitas y a pelo través público del chat durante o todo o levantando la mano. webinar, desde o começo, e através do chat Le ou paso la levantando a palabra mão. ahora a Carlos. Então, agora eu passo a palavra para o Carlos. Bueno, gracias Lula. Un segundo, por favor, porque antes de conversar o de llevar adelante este webinar que va a ser distinto a todos los demás, porque vamos a dialogar con los panelistas y con la gente que quiera participar. ¿M? Entonces, no se va a leer como estamos acostumbrados en los webinars, no va a haber tiempo para que cada uno exponga, sino que, bueno, vamos a tratar de hacer un diálogo entre todos y seguramente, digamos, vamos a comenzar con los cuatro panelistas que tenemos, que lo voy a ir presentando en la medida que vayan hablando, para no aburrirlos. Bueno, pero antes de comenzar este diálogo, yo voy a leer una introducción que tiene que ver justamente con el tema de hoy, ¿no es cierto?, de discriminación, racismo, prejuicios. ¿M? Voy a leer lo siguiente, como para entrar en tema. Presentamos una investigación centrada en el análisis de la inclusión en la formación psicoanalítica de personas provenientes de pueblos indígenas, afrodescendientes, así como de comunidades LGTBQ+, que complejiza el estudio desde una perspectiva interseccional: raza, etnia, género, clase, nivel socioeconómico, edad. Para esta investigación se constituyó un equipo integrado por psicoanalistas integrantes de distintas sociedades de FEPAL, provenientes de culturas diversas como Argentina, Brasil, Colombia, México, Ecuador, y otro equipo de IUSAM, que es el Instituto Universitario de Salud Mental, para triangulación de intérpretes de los análisis de los testimonios. El objetivo de toda esta investigación tuvo que ver con identificar y analizar desde los testimonios de psicoanalistas
las prácticas de formación y ejercicio de la profesión en las instituciones psicoanalíticas, en el ámbito de la FEPAL, en el eje de diversidad-pluralidad, situar los procesos de generación y sostén de dichas prácticas, enlazar los testimonios vivenciales de los psicoanalistas que integraron la muestra intencional para identificar efectos de los traumas transgeneracionales, tanto en la constitución del sujeto del inconsciente como su influencia en las instituciones psicoanalíticas. La metodología elegida fue la de estudio en caso, en la que testimoniaron 7 psicoanalistas de un muestreo intencional de diferentes regiones de FEPAL. Las reuniones fueron mensuales en plataforma Zoom, grabándose los relatos de todos los encuentros. En un segundo momento se analizaron las grabaciones con el propósito de encontrar en cada testimonio las ideas directrices para responder preguntas de investigación. Se usó la técnica de la triangulación de perspectivas, incluyendo 3 instancias. 1. 7 meses después de los testimonios se trabajó con los 17 investigadores originales, utilizando la desgrabación. 2. Ese análisis fue retrabajado por un grupo de investigadores del USAM integrado por 6 miembros. Y por último, los webinares de noviembre del año 23 y junio del 24 permitieron contrastar con la opinión del público. Se llegó a un punto de saturación y a un consenso desde el que se pudo contestar las preguntas de la investigación. ¿Quiénes fueron los testimoniantes? Psicoanalistas afrodescendientes, descendientes de pueblos originarios, mujeres jóvenes, neosexualidades, los que han sentido discriminación en las prácticas de las instituciones formadoras de manera explícita o encubierta. Escuchando los testimonios de psicoanalistas afrodescendientes, identificamos que la negritud podía ser en algunos casos vivida como una cosa lejana para el testimoniante, el que en algún momento descubre el color de su piel en una trama social donde su raza cobra existencia frente al blanco. Es el testimonio de personas que descienden de aquellos que sufrieron la crueldad de un secuestro. Estas cuestiones no pasaron por el análisis personal, la supervisión, ni por la formación en el instituto correspondiente. No es el mismo caso de los psicoanalistas que descienden de pueblos originarios, que han sentido que son sobrevivientes de un genocidio, lingüicidio y epistemicidio, que los condujo a un recorrido por una doble identidad, la de la humillación y la del orgullo. En esa identidad logra sobrevivir la cosmogonía de sus orígenes, para la cual el contacto con la naturaleza remite a una perspectiva espiritual que tiene una lógica diferente a la occidental y judeocristiana. Esto nunca se reflexionó en el trípode de la formación. En algunos casos, los psicoanalistas jóvenes y los que pertenecen a neosexualidades han sentido que la institución infantiliza y subsume desde los grupos de poder vigentes. Han experimentado situaciones que no sabrían cómo nombrar. En los análisis y supervisiones vivenciaron la tensión entre la patologización y la aceptación desde paradigmas no binarios para pensar. Construimos algunas categorías desde las voces escuchadas que impactaron en la subjetividad de los investigadores, que fueron escuchas y analistas de su subjetividad. La categoría de construcción de lo humano, desde donde el racismo estructural se establece como objeto interno. La categoría de la burbuja etnocentrista y el endorracismo que acoge como propia la cultura del opresor, repercutiendo fuertemente en la construcción de una identidad ambivalente.
la construcción de la subjetividad desde la transmisión transgeneracional que incluye pactos narcisistas inconscientes en el universo social, que dejan marcas en el cuerpo y en las configuraciones psíquicas que las incluyen. Bien, esto es una síntesis de toda la investigación que se hizo para IPA, que dio lugar luego para el trabajo con cavidades que se ganó el premio FEPAL el año pasado. Entonces quería leer esto como introducción a este diálogo que vamos a mantener hoy durante la mañana. Isabel, si dije todo esto bien o si quieres agregar algo, ¿quieres Sí, hacerlo? quería decirte que el premio, Te muteaste. sí, que el premio no lo otorgó FEPAL, lo otorgó la IPA en el eje Prejuicios y Discriminación en Lisboa el año pasado. Nada más. Perfecto. Bueno, todo esto entonces para hacer la introducción de este diálogo que vamos a mantener con Gabriela Salazar, con Alejandro Beltrán, con Maridel, este, mm, Maridel Cantelli, ahí estás, ahí te estoy viendo, Maridel, y con Magda Couri, si está bien dicho el apellido, Magda. Curi, Curi. Curi, Magda Curi. Perfecto. Bien, entonces me gustaría, como para comenzar este diálogo, me parece que me gustaría que Alejandro, que él me ha enviado un trabajo hermoso, este, mm, quisiera que él comience con el tema de la neutralidad, ¿no es cierto? Que es un trabajo que él viene investigando desde hace ya bastante. Pero si me permiten un segundo, si encuentro, si encuentro cómo presentarlo a Alejandro, y si no lo encuentro, me parece que Alejandro se va a presentar solo entonces, porque tengo tantos mensajes, pero tanto, No te preocupes, Carlos. Si quieres, empiezo a hablar. Eh, empiezas a hablar Alejandro y en algún sí, momento te interrumpo y te sí. presento. Hola, hola. Pero no, lo importante es el encuentro. Gracias. Para hablar de la neutralidad, yo creo que a partir de la investigación que reseñó Carlos, habría que pensar que el prejuicio realmente más grande que se puede tener en el análisis no es un conjunto de ideas, sino la forma desde la que escuchamos al otro. Ese es el prejuicio más grande, porque no escuchamos desde cero. Nuestra escucha llega preformada por nuestra propia historia, nuestra formación como psicoanalistas, nuestra pertenencia institucional y nuestra teoría. Entonces, el prejuicio más complejo, digamos, para lidiar no es tanto lo que pensamos, sino aquello con lo que escuchamos. Y desde ahí hay un presupuesto de que hay una neutralidad del analista, y esta neutralidad en realidad lo que hace es ocultar precisamente nuestros propios prejuicios, el lugar histórico desde el que escuchamos y nuestra posición en las relaciones de poder. Eh, ¿Cuál es el prejuicio más grande? Primero, pensar que existe la mente individual, el aparato psíquico que fue inventado como para pensar que el sujeto es un individuo solitario y egoísta. Eh, el siguiente prejuicio es pensar que el campo intersubjetivo es ajeno al contexto histórico. Entonces, lo que habría que recuperar en la medida de lo posible es nuestra propia historicidad. Los socioanalistas de la década de los 70 le llamaban nuestra propia implicación, ¿no? A través de la teoría de la implicación, nuestra propia implicación en el contexto sociohistórico. Entonces, a partir de nuestra implicación, podemos dar cuenta desde dónde escuchamos. Nosotros escuchamos con una escucha ya preformada, ¿sí? Y es tarea del analista ir desmontando
en el momento del análisis los propios presupuestos con los que escucha. Esa sería la primera idea que quisiera poner en la mesa, Carlos, que realmente no se trataría de desmontar una serie de ideas, sino poner en la mesa los presupuestos con los que escuchamos al otro. Este es a mí me parece el punto central. A ver, Alejandro, a ver, nuestra propia implicación, tú dices, pero también el analista, Carlos, también, se te escucha bajo, se te escucha muy bajo. ahí. No, te quería preguntar, Alejandro, porque tú dices nuestra propia implicación y el analista también recibió un análisis didáctico con esos prejuicios. Es decir, cómo, digamos, hacer ese salto de haber recibido un análisis didáctico con todo lo que sabemos, lo que significa eso, ¿no es cierto? Y modificar, tratar de modificar con un otro modo de escucha. A ver si podemos. Es la pregunta para Alejandro, pero también para Maridel, Magda y Gabriela. La tomo al aire, Carlos, y yo creo que como pasó con los fundadores del análisis, con Freud, con Ferenczi, es estar abierto a la interpelación del otro, del analizante. Uno no llega, me parece, como analista, desmontando su propio prejuicio, su propia forma de escucha, sino es porque el otro, el analizando, te interpela desde su propia historia. Y es a través de la interpelación del otro, como este extraordinario trabajo que se hizo, que fue premiado por la IPA, es a través de la interpelación del otro en el cual uno se ve confrontado. Ritter tiene un ejemplo increíble en su obra ampliamente recomendada, Edipo Gay, que decía que el psicoanálisis clásico considera que los homosexuales tienen una estructura paranoide. Y decía Ritter con una extraordinaria puntería, pero no son paranoides, se están cuidando, porque la estructura heteronormada los ataca constantemente. Entonces ellos tienen que desarrollar, la comunidad tiene que desarrollar mecanismos de precaución. Entonces, no son paranoides, es una comunidad que se está protegiendo. ¿Y cómo nosotros podemos llegar a esto? Estando abiertos a que el otro, el analizando, nos interpele y nos convoque ante nuestros propios prejuicios. Eso sería mi primera ejercicio de respuesta, Carlos. Ok, Alejandro. Como no puedo encontrar tu currículum, por favor, Alejandro, ¿puedes presentarte? Hola, soy Alejandro Beltrán, soy de México, soy miembro titular externo de Ardeva, soy director de publicaciones de FEPAL, tengo una consulta con niños, adolescentes y adultos. Básicamente, sería creo que lo importante. Perfecto, perfecto. Gracias, De nada. Alejandro. Bueno, esto de la implicación, nuestra implicación que abrió el diálogo de hoy por parte de Alejandro, no sé, Maridel, Gabriela o Magda, si quieren Eu agregar algo más en poderia este falar? punto y Sim. así vamos complejizando el tema. Uhum. Posso falar, Sí, Carlos? Assim? adelante, Magda. Sim. Eh, bom, Bien, primeiro que quiero de agradecer o inicio convite, agradecer la estar invitación aqui para com estar hoy con vocês, ustedes. com a Isabel, Gracias a de Isabel y todo a todo o el grupo grupo de la comunidade, e comunidad de estar estar aqui com aquí con Carlos e Carlos os y con los demás outros participantes. participantes. E Y esa essa introducción de introdução do Carlos Carlos sin duda fue muy muito importante, importante. porque fue Uma una introdução introducción que que nos já nos pone coloca na directo en la formação do formación del analista. analista, nos E lleva a estou esa de formación y acordo estoy de com acuerdo, claro, con o Alejandro Alejandro, en né, da relación a la questão da implicación y implicação en e da questão relación da también a la neutralidade e neutralidad do del inconsciente não inconsciente ser que no es individual, individual, né? es O un inconsciente, inconsciente ele que está completamente, isso de Freud hecho desde o eso lo início, né, trae da sua Freud en obra, el inicio de su obra. está Obra completamente dice que está atrelado totalmente à vinculado a la cultura, ao mundo cultura y social. a lo E eu social. Y queria, para para justamente
Carlos, hablar de la implicación del analista, voy a usar rápidamente o traer a tres autores. Dos de ellos no son psicoanalistas, que es Edgar Morin, que acaba de fallecer, quien tiene un libro llamado Lecciones de la Historia. Y una de estas lecciones, la segunda, dice, no hay observación válida sin autoobservación. Eso es fundamental, ¿cierto? No hay ninguna observación que sea válida en la historia sin la autoobservación y coincide con lo que estaba Alejandro comentando, que todo debe ser historicizado, incluso aquello con lo que se contextualiza. Porque tudo está dentro de contexto. Todo está O en segundo un autor que eu contexto. vou me referir, o Y el Amos segundo Oz, autor, tratou tanto do fanatismo. Magda, perdón, Magda, ¿puedes repetir el nombre eh, del primer pues, autor? Edgar Morin. Edgar Morin. Morin, sí. Okay. Ah, sí, Edgar, sí, sí. que acaba de fallecer. Exacto, Morin. Filósofo. Con la teoría de la complejidad. Exatamente. El O segundo autor, Amos Oz, Amos Oz. Amos Oz. Sí. Que al ao falar hablar de de fanatismo, uma das de hecho es una de las primeras coisas cosas que él nos trae, es de checarmos, verificar en nosotros el fanatismo em nós mesmos, né? Para poder, para, antes de acusar al otro, ¿cierto? Antes de acusar el fanatismo del otro. Y el tercer autor que me gustaría traer, que es una psicoanalista que muchos conocen, es psicoanalista Isildina Batista Nogueira. Ella es una psicoanalista negra que ahora está en sus presentaciones lanzando justamente la pregunta, que racista ¿Qué, sou eu? ¿qué racista soy yo? ¿Qué tipo de racista soy yo? Es el momento nuevo del movimiento que ante todo, porque ella dice que todos somos racistas, negros y blancos, y tenemos que revisar, y eso está ligado o unido con la presentación del trabajo tan bueno que nos trae Carlos. ¿Qué racista soy yo? ¿Qué tipo de racista soy yo? Mirarme antes de acusar al otro. Todos estamos. El racismo siempre ha existido. Y mirar a eso es una forma de que para que podamos salir de ese ciclo. Un ciclo que es poder asumir y empezar a trabajar en estas cuestiones de prejuicio, discriminación y racismo de nuestro día a día. Y eso, que claro, después podemos seguir hablando, podemos pensar todas las cuestiones que nosotros tenemos en nuestras propias instituciones psicoanalistas en relación a la discriminación, a la exclusión, e incluso en la propia teoría psicoanalista que podemos sin duda pensar algo, pero lo vamos a dejar para después. Muy bien, perfecto, Magda. Y les quiero decir que Magda es la presidenta actual de la Sociedad de San Pablo, la Sociedad Psicoanalítica de San Pablo. ¿Está bien? Sí, cierto. Bueno, ¿quieres agregar algo más a tu currículum? No, que só como estamos en FEPAL, que ya fui directora de Cultura y Comunidad. Ya fui directora de 2017, Cultura y Comunidad en 18. FEPAL en 2017-18, nada más. Listo. Muchas gracias. Muy bien, Magda. Entonces pasamos a Gabriela. Los levantaron la mano Gabriela y luego Maridel. Sí. Gaby, adelante, por favor. Sí, hola. Yo quería sumar una parte a la pregunta cuando se traía el asunto de el analista en formación que hizo su análisis, su supervisión con ciertos preconceptos que también trae su analista mismo, su supervisor, y un poco como que se va regando para abajo cuando no se historiza mucho de la forma en la que, con la implicación que decía Alejandro. Yo creo que hay una cosa interesante que proponer o que pensar, y es que cuando estamos entre los mismos es bastante difícil mirar qué sucede, a diferencia de cuando hay una mirada un poco más externa que permite romper como una suerte de homeostasis que se tiende a dar entre los que somos. Entonces tendemos a tener un pensamiento a veces cultural por la ciudad, por el país, por el medio incluso, ¿no? Porque analistas de información de una
cierta sociedad a veces son primos, amigos del hijo del analista de la tercera generación, o sea, tendemos a aglutinarnos bastante. Eso creo que es muy común. Y dentro de la posibilidad, cuando nosotros hacemos la formación analítica y no tenemos la fortuna o la desdicha de tener sociedades armadas, como es el caso nuestro, ¿no? De Ecuador. Yo no tengo una sociedad encima mío, sino un instituto latinoamericano que nos ayuda a formar. Y esa oportunidad de no tener una institución ya armada permite que uno tenga una mirada tercera, es decir, que uno puede escoger que un supervisor de un país, nada que ver con el mío, nada que ver con mi sociedad, venga y supervise. Que si puedo coger un análisis didáctico, tomar un análisis didáctico con una persona de totalmente otra ciudad a la mía, ese tipo de cosas sí ayudan mucho y aportan para que se vayan moviendo y se generen estas interrogaciones que a veces dentro de las mismas sociedades y de las mismas culturas, subculturas de las ciudades y del estrato de las ciudades en las que nos volvemos mover dentro de las sociedades psicoanalíticas, es muy difícil mirar, porque somos parte de lo mismo y nos vemos entre nosotros mismos. Es tan distinto si es que yo escucho a Magda o tengo un supervisor, por ejemplo, de Río de Janeiro, de Sao Paulo, un argentino, un uruguayo, miran otras cosas. Yo sé que es a veces más cómodo y uno dice, bueno, es que no nos entienden porque nosotros, qué sé yo, los ecuatorianos, es verdad, tenemos nuestra propia historia, nuestro propio espacio en las ciudades en las que estamos, pero también hay muchas cosas que a veces se dejan de analizar porque las naturalizamos como parte del, así somos, estos somos, pero en esa aculturización no se analizan ciertas cuestiones que son muy complicadas y que son discriminaciones en sí mismo y preconceptos y prejuicios que vienen históricamente acarreándose por cómo se conformó incluso nuestro país, por cómo se colonizó nuestra ciudad, por de dónde vienen nuestras familias. Y eso a veces como una mirada externa, cuando puede tener un tercero que no es parte de nuestra misma sociedad, la posibilidad de analizar o de supervisar también ayuda a mover mucho estructuras. Ujú. Gaby, ¿te quieres presentar, por favor? Yo soy Gabriela Salazar, psicoanalista, miembro directo de la IPA desde el año 19, la primera miembro en Ecuador de formar parte de la Asociación Psicoanalítica Internacional y con la responsabilidad junto con otros compañeros de formar la primera sociedad psicoanalítica en el país. Eso creo Sí. que Y está, ustedes están atravesando una situación bastante sui generis, porque ya hace varios años que no, yo personalmente no sé bien por qué todavía no conforman una sociedad independiente y, y no sé, nos quiere decir algo, qué es lo que pasa en Ecuador, que no se conforma esta sociedad. creo que más allá de las particularidades que prefiero no decir de qué pasa con los otros miembros, ahí está Carly Barredo que también tuvo el enorme reto con Paraguay. Creo que los que han tratado y han dado las semillas para otros países saben lo complejísimo que es, pero, y Maridel también, por otras razones. Es muy complejo, pero lo que sí puedo decir que nos concierne a los que estamos de acá, que somos analistas FEPAL y de otros lados, y no de FEPAL también, es que también el asunto institucional no ayuda, no ayuda, porque hay tantas reglas que son para cierto tipo de población, clase media alta, con recursos económicos fuertísimos para poder sostener una formación, tener 3 sesiones por semana con pacientes en un medio en el que, como Ecuador, por ejemplo, ni siquiera se sabe qué es psicoanálisis. Entonces, de repente, de pensar que vas a hacer una psicoterapia con un psicólogo, que da lo mismo, cualquier psicólogo, o sea, puede ser que abraces árboles, como que hables con la silla, como que hagas cognitivo-conductual y llegas donde el psicoanalista a que te digan tiene que venir 3 veces por semana por más o menos un año mínimo cada caso control, nos demoramos. Mis compañeros se van demorando más de 8. Yo me gradué hace 8 años, 9 años casi, y empezamos juntos. No es fácil y requiere Ujú. de una cantidad de recursos económicos, psíquicos, de un sostén familiar brutal,
para poder lograr, mientras trabajas, subsistes, vives, hacer una formación que no está acorde a Latinoamérica, país empobrecido del siglo XXI. Entonces, estamos viviendo, digamos, somos unos satélites en medio de una tierra que no, algo no concuerda, ¿no? Bueno, seguramente también va a surgir en este diálogo la burocracia de IPA en relación a Latinoamérica, ¿no? A las características que tenemos en cada país de Latinoamérica. Este, bueno, y entonces nos falta que participe Maridel Cantelli. Adelante, Maridel. Bueno, buenos días ante todos, eh, pero realmente quería agradecerles esta invitación y cuando Carlos nos convocó con la idea del diálogo, no nos habíamos puesto de acuerdo los disertantes o los participantes convocados hoy, pero llamativamente se fue generando una secuencia desde lo que dijo Alejandro, lo que mencionó Magda, y yo voy a continuar con lo que mencionó Gabriela, que hace más o menos 6 o 7 años que trabajamos en distintos espacios juntas, y uno se da cuenta cuando escucha al otro cómo se va formando una identidad de pensamiento y cada vez que habla nos cuesta nada poder acercarnos, porque vamos pensando lo mismo. Yo pertenezco a distintas generaciones de psicoanalistas y hace muchos años era aspiracional llegar a una institución IPA. Era un punto de llegada. Y en cada uno de nuestros países había distintos tipos de barreras para que pudiéramos ingresar a una institución IPA. Eso que parecía una cuestión de hacer el esfuerzo y poder llegar y poder ingresar y ser admitido, piensen que en la Argentina hasta el año 87 los psicólogos no podíamos entrar a una formación IPA y solamente los médicos lo podían hacer, con lo cual se ejerció durante muchos años distintos tipos de discriminaciones y de segregación para que estuviéramos. A mí realmente, a pesar de que hice toda la formación en la institución IPA, desde analista de formación, adherente, miembro titular, miembro en función didáctica, hace 4 años que estoy en la presidencia de mi institución y el tema institucional ha sido dominante en mi formación como preocupación. A mí me preocupan las instituciones, su gestión y el perfil de la gente que los componen. Y en vez de darme ese pie IPA, realmente me lo dio FEPAL. FEPAL me permitió estos últimos 15 años mostrarme la realidad latinoamericana y sentirme más identificada con qué cosas tenía que decir de la discriminación y de la segregación de la que estamos hablando. Y empecé a sufrir en distintos lugares los prejuicios que emanaban de las mismas instituciones a las que pertenecemos, con la idea de que si no podemos cumplir con los reglamentos, con el trípode y demás, es porque queremos hacer hacemos lo que queremos. Y ya la mención de que no hacemos o no cumplimos porque queremos hacer solo lo que queremos es una tremenda forma de discriminar y de mantener un prejuicio, porque esa no es la realidad de quienes acceden hoy a buscar la formación IPA. Quien hoy en día se acercan a nuestra formación y nos piden ingresar a nuestras instituciones, o las instituciones piden de ingresar a IPA, las motivaciones son muy diferentes de las que teníamos nosotros hace 30 años atrás. IPA le cuesta reconocer esto, de que si no podemos cumplir con las 5 sesiones semanales o con las 4 sesiones semanales en los análisis didácticos, y terminar negociando la presencialidad o cualquiera de esto, es una lucha que realmente funciona como una verdadera discriminación. Pero hacer este hincapié en lo que la mayoría de los que están hoy presentes ya conocen, me parece que es como redundante. Yo más bien quería referirme
a la discriminación que sí siento en Latinoamérica de acceso a nuestra formación. Latinoamérica no tiene la misma tradición ni la misma similitud de cómo se llega a la carrera de grado. Piensen ustedes que la estratificación social de Latinoamérica, para que alguien acceda a la universidad, tiene realidades muy distintas en cada país. En mi país, por suerte, tenemos una universidad pública que es así desde 1918. Entonces, el acceso de las clases medias a llegar al primer título universitario constituyó una realidad profesional, aspiracional y de formación que cuando yo ingresé a FEPAL me di cuenta que no era equivalente en las demás sociedades, que los otros países no tenían el mismo perfil de población que había llegado a la universidad y que ese punto de partida hacía que se marcaran muchísimas diferencias, a veces en perjuicio de cómo consideramos a las otras instituciones, porque Argentina tenía una clase media muy fuerte que le permitía sentirse muy cercana a Europa y no cercana a Latinoamérica. Las distintas crisis económicas de nuestro país y la permanente disminución del poder adquisitivo de la población argentina transformó a nuestra realidad mucho más cercana a los institutos y a los criterios de formación de Latinoamérica que los de Europa. Entonces yo, me han escuchado ya muchas veces, sigo insistiendo en que el prejuicio y la discriminación es que el modelo que nos pide de formación IPA hoy es imposible cumplirlos a nosotros por limitaciones económicas. Yo sé que en Brasil, además con Maya, la conozco hace muchos años y demás, tienen otras realidades de cuáles son los excluidos. Lo mismo lo tiene Ecuador, en parte también en parte Perú, también en parte Colombia. Pero en Argentina, realmente los excluidos y limitados son en este momento por cuestiones económicas. Nuestro modelo de formación es un modelo de formación carísimo, que realmente hace que eso excluya, aunque la intención sea realmente adecuada y que nuestros criterios de admisión para los analistas de formación contemplen todas esas situaciones, en realidad que puedan llevar a cabo la formación se hace sobre la colaboración de los analistas seniors, los analistas didácticos, los supervisores didácticos, porque sería casi imposible que se continuaran formando en nuestros institutos. Y yo quería plantear, ya que comparto totalmente lo que han dicho Magda, Gaby y Alejandro, pero quería centrarme un poco en esto de que operamos con prejuicio y discriminación si no contamos con evaluar correctamente por qué no se puede cumplir con las exigencias que tenemos hoy en día en nuestros institutos de formación. Carlos, ¿seguimos dando la voz a los que han levantado la mano? ¿Cómo querés? Sí, 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 ya hay mucha gente que quiere participar. Sí, sí. Alejandro también ya veo que levantó la mano. Y no, quería esto que puso sobre la mesa Maridel. También ella habla de la Argentina, pero yo también quiero decir que hay diferencia entre Buenos Aires y las provincias, que también no es cuando se habla de Argentina es un solo, digamos, con un solo de vista que es la Argentina, no, es Buenos Aires más todas las provincias del interior que tienen otra realidad también. Simplemente quería agregar eso. Bueno, yo creo, antes de darle la palabra a Alejandro como parte de la mesa, me gustaría escuchar, si les parece bien, a ya la gente que quiere participar. Está Diana, está Marita, por ahora veo esas manos levantadas. Bueno, hablan ellas dos y volvemos a la mesa. ¿Te parece, Alejandro? Bien. Diana, adelante, por favor. Bueno,
Por supuesto, de acuerdo con todo prácticamente lo que se ha dicho hasta ahora. Y justamente yo diría que, por un lado, adhiriendo plenamente a lo que decía Maribel, yo creo que nos sentimos tratados prejuiciosamente, los analistas de América Latina, cuando nos tratan como si tratáramos de pervertir el psicoanálisis en la formación, cuando estamos desesperados por su supervivencia y su continuidad. Y vemos que hay situaciones reales, adversas, como la económica o, digamos, la falta de acceso a la posibilidad de formarse de muchas, diría, generaciones en América Latina, más allá, digamos, de distintos grupos, ¿no es cierto?, que además tienen más dificultad aún, ya sea por la pobreza, ya sea por la segregación, por la, o sea, sí, diría por la segregación en general, la de la sociedad en general y además la de las instituciones psicoanalíticas. Yo creo que en América Latina precisamente estamos trabajando para lograr que tanto el psicoanálisis como las instituciones de la IPA sobrevivan a esta ola, digamos, de adversidad que nos toca atravesar. Justamente, muchos países tenemos historia de haber hecho, digamos, de haber seguido los estándares como muy cuidadosamente, y nuestro problema no es contra la formación psicoanalítica, sino precisamente al revés. Y la otra cosa que quería tocar tiene que ver con esto de lo que traían Alejandro y Magda en relación a por qué elegimos el nombre o se eligió en este grupo que trabaja hace mucho, digamos, en la comunidad, este nombre, porque queremos mirarnos a nosotros y ver si logramos ser como algo así como el tercero de nuestra propia mirada, lo cual es muy difícil registrar el propio prejuicio precisamente. Y por más que muchas veces es cierto que en el mismo, en el consultorio o en la comunidad nos interpelan las personas con las que trabajamos, a veces la ceguera o los anteojos con filtro los tenemos puestos sin poder registrarlo. Entonces, de algún modo, estamos empeñados también en este grupo en tratar de pensar cómo se puede trabajar los prejuicios desde la formación para lograr otro tipo, digamos, de apertura a muchas situaciones que aquí se nombraron y que, bueno, tenemos identificadas y cuántas no tendremos identificadas. Y una preocupación que siempre nos toca es la de que en general los preocupados por estas cosas somos los mismos siempre, ¿no? Y cómo llegar a los que no están acá. Esto. Ujú. Ok, ok, Diana. Eh, Qué fuerte lo que dijiste de pervertir el psicoanálisis. Wow, qué palabra fuerte. Bueno, este, vamos a ver, ahí la estoy viendo a Marita que levantó la mano. Sí, gracias Carlos por darme la palabra. Bueno, todo muy interesante, me parece siempre importante hablar de este tema y que podamos dialogar y tener estos encuentros. A mí me he reconocido de manera muy evidente el prejuicio, como dijo Gabriela, ¿no? De una manera de supremacía del saber que tiene que ver con ella lo dijo, esa aglutinación de poderes que tiene que ver desde Europa, de cómo pero digamos que todas las ciencias se manifiestan de esa manera, se manifiestan con una supremacía casi religiosa. Entonces, es cierto lo que dice Gaby, que bueno, que en esa supremacía donde es una pirámide, ¿no? Muchos quedan en el último plano, en el último nivel. Eso pasa, como lo describió en algunos territorios, y también lo que decía Maridel y vos mismo, que pudiste destacar,
yo creo que es cierto, en esta sociedad nuestra llegaron en Argentina, yo resido en Buenos Aires, soy la primera generación de parte de mi padre que reside en Buenos Aires, mi padre residía en La Pampa, una de las provincias, y se notaba esto, de que en realidad tenía que ser de una clase media bastante bien parada económicamente para poder llegar no a la universidad, sino a la especialidad de la universidad. No solamente, como dice María, la universidad, sino a una especialidad como es ser psicoanalista y pertenecer a una escuela internacional, ¿no es cierto? Siempre noté, como vos apuntaste, Carlos, esto de la diferencia de la provincia a Buenos Aires. Tanto es así que yo siempre relato que en Buenos Aires se dice que hay partes de Buenos Aires que son francesas. Ya con eso queremos decir de que es mucho más prestigioso que cualquier otro lugar de América Latina. Es decir, ya le estamos dando un mote de superioridad, ¿no es cierto? Esa superioridad que viene de la colonia, viene de ahí, es decir, nosotros seguimos siendo los distintos, los salvajes, los que pertenecemos a otra raza, porque somos, yo por lo menos, de un pueblo originario. Entonces, ¿qué pasa? También agrego lo que dice Diana tan claramente. Ella dijo perversión. Bueno, vamos a ponerle una palabrita que no quiero reformularlo de Diana para nada, sino es cierto que es vivido como una perversión o muy excluido de esta forma de pensar latinoamericana, pero vamos a decir como tergiversada de alguna manera, la lectura psicoanalítica. Pero resulta que la intención nuestra es tratar, ¿no es cierto?, de que el psicoanalista latinoamericano pueda responder sin fallar en la teoría, porque tiene que ver con la mirada del inconsciente. Es imposible fallar, porque si no sería una teoría errónea. La mirada del inconsciente llega a través de todos los aspectos y las fisuras que muestra el contexto o el texto del paciente consciente en las fisuras, en sus fallidos, en sus sueños, en sus diálogos, como uno los puede encontrar. Entonces, si uno cumple con esa premisa teórica, obviamente vamos a encontrar ese inconsciente, pero no nos podemos excluir del contexto natural que estamos en otro continente, que cambia todo el contexto religioso, las cosmogonías, la naturaleza, todo eso lo hace distinto a uno. Entonces, yo creo que es importante que podamos tener una mirada más realista y no como si estuviéramos viviendo en la Viena, ¿no es cierto?, de 1895. Nada más, muchas gracias. Bueno, gracias Marita. Entonces vamos a escucharlo a Alejandro, después a Gabriela, que también levantó la mano, y luego a Isabel. Adelante, Alejandro. Sí, quisiera retomar la palabra perversión que dijo Diana, porque me parece fundamental. Mi queridísimo Juan Carlos Pla decía en un seminario que uno de los actos fundacionales del psicoanálisis fue el análisis perverso que hizo Freud de Ana Freud. ¿Y qué es lo que pasó ahí? Ana Freud nunca pudo llegar a lo que Melanie Klein describió como el super yo sádico. ¿Por qué? Pues porque estaba su padre ahí. Era su analista. Y desde ahí creó un eje perverso muy importante y creo que ahora lo podemos ver, siguiendo lo que decía Diana, en muchas sociedades, por ejemplo en las sociedades donde yo me formé, donde todas las preocupaciones económicas eran pensadas como una proyección de fallas psíquicas del analizando. ¿Sí? Entonces uno como en un análisis didáctico, donde cualquier preocupación económica que han relatado Gabriela, que han relatado las diferentes colegas sobre las dificultades de llevar un análisis de un paciente de 3 veces a la semana, de que nos cuesta mucho trabajo pagar
nuestro propio análisis. Todo es pensado como una proyección de material psíquico interno. Entonces, si se ve como un material psíquico interno y no se historiza y no se habla de una realidad económica, es imposible que precisamente, como dice Diana, se reproduzca un analista que luego se pueda preocupar por lo social. Por eso, Diana, es una de las razones por las que creo que siempre son ustedes los mismos las que están trabajando esto, porque desde la formación se maneja como proyecciones psíquicas individuales todas las preocupaciones sociales, ¿sí? Entonces, desde ahí hay una cadena donde lo histórico y la preocupación por el poder es expulsado, ¿sí? Entonces, ahí hay un problema muy importante. Hay gestos increíbles, por ejemplo, a lo largo de mi gestión como director de publicaciones tuve desencuentros con Isabel, pero Isabel en un acto de eticidad y de apertura me invita a una mesa donde estoy aquí presente y tengo la oportunidad de hablar. Y eso, esa capacidad de diálogo es la que se pierde cuando desde la formación y desde el análisis didáctico se mata la posibilidad de dialogar con el otro y de pensar que hay un otro que no tiene que ver con proyecciones psíquicas, sino que tiene que ver con diferentes posiciones en las relaciones de poder, ¿sí? Y si eso se mata desde el propio análisis, es casi imposible que llegue un analista que esté preocupado por la comunidad, ¿sí? Entonces, eso me parece muy importante. Por cierto, que el libro de esta investigación que fue galardonada por la IPA ya se puede encontrar, vamos a pensar de alguna forma en que se pueda descargar fácilmente en la página de FEPAL, pero ya se hizo a través del trabajo que hizo este grupo que produce tantas cosas, para que ustedes lo puedan consumir a través de la página de FEPAL. Pero bueno, esto quería decir, es casi imposible que haya un analista que se preocupe por la comunidad si una preocupación por la comunidad se maneja como un fenómeno intrapsíquico que debe ser interpretado y por lo tanto desmontado, ¿no? Ahí se vuelve imposible, ¿no? Ok, sí, yo lo que estaba pensando en lo que tú dices, Alejandro, que tampoco es obligación que todos los analistas se formen para trabajar en la comunidad. Lo que sí me parece importante es que el instituto ofrezca formación para aquellos analistas que quieran trabajar en la comunidad. Me parece que ahí está la diferencia, porque si no, los analistas que nos interesa mucho el tema de comunidad, tenemos que recurrir a analistas que no están que no están en los institutos. Es decir, para nombrar solamente a uno, Ulloa, ¿no es cierto? Es decir, tenemos que recurrir por afuera del instituto para poder trabajar los textos de Ulloa, para nombrar uno solo, pero hay muchísimos, muchísimos analistas que se fueron de APA, por ejemplo, lo que se llamó la primera escisión, ¿no es cierto?, de documento y plataforma. Bueno, entonces tenemos que recurrir a esos analistas que tienen, que han escrito muchísimo para trabajar en comunidad y que no, aquellos analistas que no reciben la formación en el instituto tienen que recurrir a la bibliografía que no está o que está por afuera de la institución. Nada más un pequeño comentario, Sí, Carlos. Es importantísimo porque se confunde el trabajo en la comunidad, por lo menos en México, con la filantropía. Y la filantropía es un trabajo de corte cristiano que pues, yo puedo respetar o no, pero es una cosa de trabajo que es otro tipo de trabajo. El psicoanalista en la comunidad es el que está inserto, pero si el analista no tiene la capacidad de reconocer que el otro tiene una realidad socioeconómica distinta y eso lo puede ver desde su propio análisis, es imposible porque si no hay un acto
de filantropía para el desfavorecido que no tiene nada que ver con el trabajo que, por ejemplo, hace Isabel, Gabriela, Absolutamente, etcétera, ¿no? absolutamente nada que ver, nada que ver. Es una formación tan rigurosa el trabajar en la comunidad como la formación rigurosa para estar en el consultorio. Nada que ver con la filantropía. Bien, Gaby, adelante. Sí, estos son los momentos cuando Diana habla Magda, habla Marita, Maridel, que yo me siento en casa y creo que eso es importante traer. ¿Por qué? Por lo que pienso decir luego, cuando hace la pregunta Diana, bueno, ¿y qué hacemos en la formación para que sea distinto, ¿no? Y con lo que acaba de decir Alejandro, ¿por qué me siento yo, por ejemplo, en casa? Primero porque no tengo una casa, ya de veras. FEPAL es mi casa, es mi hogar. Este grupo de comunidad es mi hogar, es mi pertenencia, son mis colegas, amigos, mi gente querida. Si yo voy a los congresos cada 2 años, a veces no es por el congreso, es porque aquí está mi gente y es mi casa, ¿no? Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque yo llego a este grupo donde siento que es mi casa, porque me resuena cuando Maridel me dice, oye Gaby, tú has solido trabajar antes en un orfanato y trabajando con psicoanálisis con niños institucionalizados y tal. Hay un grupo y comienzo a entrar y me doy cuenta de que tan importante es para mí la comprensión sociológica, en el caso mío latinoamericano y sobre todo de mi país, que tiene un porcentaje pequeño, pero importantísimo de personas indígenas y el mismo de personas afrodescendientes, que encuentro que en el grupo se debaten estos temas que en la FEPAL general no, al punto de que yo llego a buscar para estudiar una maestría en sociología de la cultura latinoamericana. Y ese material, por ejemplo, para mí me parece indispensable que en los institutos de formación no me cabe que en los institutos, aparte de la currícula básica, no existan materias casi obligatorias optativas sobre análisis cultural, por ejemplo, materias transdisciplinarias de sociología y antropología, siendo que somos latinoamericanos, que en las sociedades de psicoanálisis no se dé bibliografía y no se traiga expertos, sociólogos, antropólogos, que la transdisciplina esté juntada todo el tiempo con el psicoanálisis, me parece un absurdo total, porque no podemos salir. ¿Cómo trabajo yo con un paciente que no sea clase media alta, casi casi de mi mismo color, que eso es lo que aprendí? ¿Cómo trabajo? Es que no se trabaja igual y hay cosas que hay que aprender. ¿Y cómo trabajo con grupos terapéuticos y en la currícula ni siquiera nos enseñan a trabajar con grupos terapéuticos? No, no está en la currícula. ¿Cómo trabajo yo con baja frecuencia? ¿Qué es lo que necesitan mis pacientes de mi país? Mis pacientes de mi país no necesitan venir 3 veces por semana porque es imposible. Pero mis pacientes en mi país se benefician un montón con venir una vez a la semana y es otra técnica. Lamento decirles, no es más fácil que hacer 3 veces por semana. Es mucho más difícil y es otra técnica. Y hay que enseñar. Pero ahora, ¿cómo enseñamos eso si no tenemos, como decía Alejandro, la capacidad de pensar que hay otra forma de vivir el mundo, que hay otras clases sociales, otros dramas, otros dolores que no pasan solo por el dolor interno de ciertas cosas intrapsíquicas que sí o sí van a estar, pero no es lo mismo no tener para comer y no es lo mismo no poder ir a la universidad, porque realmente en sus países tienen una linda universidad pública, en mi país es una porquería del tamaño del universo, entonces simplemente no estudias. Si no eres millonario o muy con unas capacidades muy altas económicas, no estudias. Entonces, hay dolores que son distintos. Gracias. Gracias, Gaby. Te quiero decir que acá en la Argentina el desarrollo que tuvo el psicoanálisis grupal fue, pero de una importancia tremenda, y que se terminó con el golpe militar del año 76. A partir de ahí desaparecieron los grupos terapéuticos, no solamente en los consultorios, sino también en los hospitales, y todavía no se pudo recuperar
esa posibilidad de trabajar grupal y más que nada en un hospital donde hay tanta demanda y el trabajar en grupo daría una solución a la lista de espera que son meses para que sean atendidos los pacientes. Desde el 76 que no se pudo recuperar esa técnica tan, pero tan valiosa. Bueno, antes de darle la palabra a Magda y a Maridel, ha levantado la mano Isabel. Adelante, Isabel. Tengo unas ideas como un poco separadas, no son todas por el mismo tema, porque me ha encantado escuchar y no podía entonces dedicarme a escribir todo lo que me hubiera gustado enlazar. Cuando Alejandro comenzó a hablar, yo me acordé de Blecher, tantos años que él escribió los tres mitos: el mito del hombre natural, el mito del hombre aislado, el mito del hombre abstracto. Y nuestro grupo que trabaja justamente para desnaturalizar todo eso, todo el tiempo. Este es un grupo, no sé cómo lo traducirán al portugués, pero de mucha polenta. La polenta es una comida típicamente americana, hecha con harina de maíz, ligada a darle fuerza a las personas, a nutrirlas bien. Y yo digo que es un grupo con mucha polenta porque pese a todo esto que mencionamos, con lo cual no tengo nada para no coincidir, este grupo ha podido armar dentro del programa Concavidades el primer Working Party, junto con Carlos Tehuel, que ha estado en la gestión de todo esto, Maridel, otras personas más también, Gaby, qué sé yo cuántos hemos sido, Diana, muchos. El primer Working Party que se va a anunciar en FEPAL Chile para trabajar el tema de comunidad de tal manera que veamos los principios, los fundamentos, los dispositivos psicoanalíticos, sistematizándolos y que utilizamos en la comunidad. Y por otro lado, está trabajando ya desde hace más de un año en una investigación dentro del programa Concavidades que invitamos a todos los institutos que lo hagan. Trabajamos psicoanalistas de distintas partes de Latinoamérica para atender la casuística actual en los consultorios, pero que está enlazada a lo social, a lo institucional, a lo comunitario, y para lo cual nosotros tenemos que encontrar teoría en esa casuística, no repetir las teorías antiguas. También salir de la idolización. No podemos tener a Freud como ídolo, sí como un iniciador contribuyente de un nivel importantísimo y que nos legó una manera de mirar y de escuchar. Pero ídolo, no, porque todo lo que sea idolización pervierte, sea Freud, sea Ferenczi, sea quien sea. Lo importante es trabajar por encontrar la teoría en los hechos. Los hechos vienen cambiando, los hechos sociales, los hechos políticos, y nosotros estar más presentes en la comunidad. Tenemos un problema. Hacemos voluntariados en general, o sea, trabajamos gratuitas en escuelas, en hospitales, en los juzgados, en la calle, eh, bueno, en muchos territorios. Y eso es un problema, el problema de tener tiempo para trabajar y vivir dignamente, formarse y ceder tiempo a la comunidad, que es fundamental. Somos seres sociales y cambiamos mucho, a tal punto que yo diría están todos invitados al Ateneo del 18 de agosto en Abeba, 10:30 de la mañana, hora argentina, donde vamos a estar la gente de comunidad nuevamente, trabajando las transformaciones que produce la articulación del psicoanalista con la comunidad, estar en la comunidad y con la comunidad. Nada, quería decir algo sobre el grupo, Carlos, que habíamos hablado esta mañana de decirlo y no estaba saliendo. Un beso, Bueno, gracias. gracias Isa. Maridel, por favor. Creo que estaba Magda antes, ¿no? Pero bueno, Magda, ¿querés Sí, vos hablar primero? sí. No, ¿Posso hablar? ¿Posso Sí, falar? claro. Sí. Magda, adelante Sí, entonces.
Alô? Sí, te escuchamos. Oi, sim, está. Não, que saiu a tela, desculpa. Bom, são muitos temas, Son né, que se muchos temas, abriram, ¿cierto?, mas que se fueron abriendo, eu vou pegar alguns. pero voy a O tomar tema algunos. da América Bueno, el tema Latina, de né, do América Latina, preconceito em del relação prejuicio ao en nosso relación trabalho de a nuestro psicanálise na América trabajo de Latina, psicanálisis vou en América colocar um Latina, contraponto. É voy a traer verdade, un né, é contrapunto isso, aquí. Es verdad, vivemos sin duda, vivimos todas essas questões que todas vocês estas cuestiones trouxeram, que ustedes mas trajeron y se tem refirieron, algo que pero a también psicanálise hay ela algo está que el muito viva na América psicoanálisis, Latina. Estava com uma podemos decir del colega de psicoanálisis, que está Portugal muy esses viva dias, nossa en cidade de São Latinoamérica. Paulo, Hablando dizendo como con una colega na de Europa Portugal a en San psicanálise Paulo, está morrendo, veíamos muito cómo en ligada Europa se à está muriendo el medicalização, psicoanálisis, porque muito está, isolada de digamos, enlazada tudo. con la Assim, está medicación, perdendo está muito aislada, está espaço, perdiendo mucho algo espacio en Europa. desvitalizado, e ela estava Está un numas poco atividades em São desvitalizada. Paulo, Ella participó en actividades en San Paulo, esta se colega identificando com portuguesa, uma certa y se identificó con vivacidade. E una cierta aonde queria vivacidad en chegar? Brasil. ¿A dónde quería E llegar? quando Bueno, isso que que vocês cuando todos estão esto, a lo falando, que a ustedes se psicanálise está refieren, muito de que el endogâmica, muito psicanálisis fechada es em muy si, encerrado, muy ela vai endogámico, perdendo sua bueno, vitalidade, va não perdiendo conversa su mais com o mundo. vitalidad, ya no E conversa con recuperar el o otro, y patrimônio que recuperar Freud el nos deixou, que patrimonio é que nos esse olhar dejó Freud, clínico para o que es esta mundo, mirada esse clínica hacia el contato, é o mundo, este trabalho em outros contacto es el territórios, trabajo en que esse é otros também territorios, anunciado por también Freud, né? Vai chegar anunciado algum por momento Freud. Va a llegar algún que os governos vão momento saber que a donde los população gobiernos van a precisa, saber que né? la Chegar, a población psicanálise vai chegar na necesita del população, psicoanálisis todo esse para que trabalho llegue a que o la grupo de población. Todo comunidade este faz, trabajo mas que hacemos en la essa comunidad, pero possibilidade esa que posibilidad nós temos de que aqui nosotros algo tenemos que está realmente aquí algo revigorando a que psicanálise, que é realmente essa está conversa com o mundo, dándole com a vigor cultura, al né? psicoanálisis, que es Nós esa temos, por conversación exemplo, con a el revista mundo, con la Caliban, cultura. né, da Tenemos, por América ejemplo, la revista Latina, Caliban. trabalha muito En isso, os América grupos de Latina se trabaja comunidade. mucho esto, el grupo de Então, os comunidad. Por lo temas estão tanto, sendo los temas, debatidos sin duda, por se están nós, o que debatiendo por revitaliza a nosotros, lo que nos psicanálise. revitaliza y Então, eu como acho muito psicoanalistas y al importante isso, psicoanálisis. que Eso es muy importante, e com o entonces. tempo parece que Y nós con el vamos ter tiempo que ver parece que mesmo nosotros qual é a vamos a tener que formação que realmente vai ver cuál es caber, la né? formación Isso que que va vocês estão a falando, ser dentro de uma necesaria, realidade, ¿verdad? Según la realidad. e não é perder Y no rigor, es né? perder Não é rigor, al perder o rigor contrario, no es da perder el psicanálise, rigor pelo del contrário, psicoanálisis. como acho que talvez o Al Carlos falou, contrario, não creo sei que Carlos se esse refirió a ello, Ramadel, ¿verdad? exige No sé mais si rigor Maridel, hay ainda, más né? Numa rigor aún, escuta que te mucho más. coloca Hay una no escucha que mundo, te a céu pone en aberto. el mundo a Então, cielo eu acho abierto. Por isso lo fundamental, tanto, porque o que me vocês parece estão eso falando, que fundamental, porque também lo que ustedes falando, están esse lugar hablando do saber, que sobre vários el falaram, lugar del que é um lugar de saber, poder, ¿verdad? Es un né? lugar de É um lugar. poder, sin Quem duda. determina Es un quais são os lugar de quien requisitos de um determina cuáles son psicanalista, los né? requisitos É um que lugar tiene de que cumplir poder, un é o analista. que tem se falado Es el lugar tanto de poder, da de lo que se psicanálise habló tanto del colonial, da psicoanálisis questão do colonial, de la colonialismo, cuestión del do pensamento, colonialismo del e que pensamiento, alguns movimentos y podem quebrar isso. que A algunos Maridel movimientos falou pueden que romper tem eso. algo Maridel um dijo pouco que diferente mesmo hay no algo un poco Brasil, é os diferente. En abismos Brasil, sí, sociais, esos né? abismos Aqui são sociales que imensos, como tenemos, em que son outros inmensos, países, así como en e otros nós países estamos también, muito claro. centrados Nosotros estamos nas muy ações centrados en afirmativas, las porque a acciones nossa população afirmativas, porque negra nuestra población simplesmente negra, 56% do el país. Na 56% del nossa país es la sociedade, em población São negra, Paulo, que imagínense. somos En nuestra 900 sociedad, dos candidatos, temos nosotros somos 2 pessoas negras. 900 junto con los candidatos y 900. tenemos Então, a dos proporção personas está muito negras. La fora. No proporción es estado de São muy Paulo chega a ser diferente, ¿cierto? Muy fuerte. En 46%. San Então, a gente teria Paulo que el ter o 46%, por lo equivalente tanto ao estado de tendríamos que São Paulo. tener el Mas, equivalente e al estado de temos San Paulo. Por lo instituições como tanto, tenemos psicanalistas negros com instituciones como uma força de psicoanalistas negros pensamento con una imensa. fuerza de E pensamiento ainda bem, enorme. depois de muitos anos, Y que bueno, conseguimos después de muchos aprovar, años agora pudimos em junho, aprobar en junio o projeto del Virginia proyecto Bicudo de ações Virginia Bicudo afirmativas para de São Paulo, acciones que já tem em afirmativas Porto para San Alegre, Paulo, no Rio de que ya Janeiro, como hay vocês en Río de sabem. Janeiro, en San Paulo, como Começamos ustedes ano saben. que vem. Empezamos E entonces agora, el dia próximo 15 de año y agosto, el 15 na de outra semana, agosto, nós la vamos próxima semana, inaugurar vamos a a nossa clínica inaugurar nuestra pública clínica em São pública Paulo, en que San vai Paulo, funcionar de algo muito, la de um cual va a jeito que a funcionar de gente vai una explicar todo. forma Vamos que fazer se uma homenagem a explicará. Marcelo De hecho, Vinhar vamos a também, hacerle né, un que sempre homenaje, un está
homenaje a Marcelo conosco Viñar, que siempre está con deixou nosotros nosso en esse esto, nos dejó pensamento valioso. nos sembró eso en nuestros Então, pensamientos. tenho assim essa questão, mas também pensar que nós Tenemos temos o esto y también potencial tenemos que criativo pensar
que tenemos muito un forte potencial na América creativo muy Latina. fuerte en E América cada vez Latina. mais produzir, Y como está cada se vez produzindo na más FEPAL, por esses producimos grupos, por mucho, ¿verdad? publicações, essas Publicaciones que ações na tenemos en sociedade, FEPAL, é hay onde que acciones nós en vamos la ter força. Nos sociedad y es ahí produzir donde vamos a já tener tem fuerza en pensamento esas acciones, latino-americano, con psicanálise, ese propio né? Que pensamiento isso, e para latinoamericano que tiene terminar, el para não estender psicoanálisis. Y muito, para por exemplo, terminar y no indo para aquilo extenderme, que eu mencionei no y en começo, relación a lo que a mencioné questão, al né? inicio, A questão é rever sempre, essa é a siempre tenemos que metapsicologia que Freud nos deixou, revisar sempre para esa ser revista. Por exemplo, Inácio metapsicología que nos Paim, dejó Freud. Por que é ejemplo, de en Porto marzo, Alegre, Paín, que es nosso de Porto colega, Alegre, un colega escreveu de agora um Porto livro, Alegre escreve escribió un muito sobre a libro, ha questão da escrito mucho negritude, sobre la negritud, colocando ele com outros pero él colegas, pensando pegar um ponto. pensando tomar un Como outros autores já punto pensaram, o y complexo de Édipo que para o el negro, complejo de que Edipo en relación além al das negro, que questões da además o más destrutividade allá de familiar, la temos que incluir a estructura violência do familiar, trauma tenemos que coletivo. incluir el No trauma complexo de colectivo, Édipo, la ele não violencia está del trauma apenas colectivo en pensado el nas questões complejo familiares. de E Edipo. isso, Él está pensando como vocês estão en las falando, muda a cuestiones escuta. A familiares. escuta Eso cambia la psicanalítica é escucha de outra forma, né? psicoanalítica. Então, isso de rever Y eso de desse revisar o psicanalista volver a no ver mundo al é o psicoanalista caminho en que el a mundo psicanálise falando sozinha, es el ou que camino. todos devem conhecer, para eu finalizar, a verdadeira psicanálise, a Hablando del psicanálise verdadero científica, né? psicoanálisis, el Eu psicoanálisis também detenho a minha científico, yo verdadeira también psicanálise. tengo mi Isso verdadera é psicoanálisis, mi verdadero um psicoanálisis. trabalho Eso es contra, un né? O trabajo trabalho nosso. contra nuestro Enquanto trabajo, ¿verdad? Que va en contra parece de que a nuestro psicanálise trabajo. Me contemporânea cada parece que el vez mais não se psicoanálisis reduz às escolas, contemporáneo às no se igrejas, reduce vai que a para um las caminho, os escuelas e grandes iglesias, autores va para contemporâneos, otros para caminos. uma certa fluidez, Parece que né? Um hay una fluxo, cierta né? De uma fluidez, un psicanálise que flujo de un escuta. Ela psicoanálisis é que poliglota, escucha, mais es poliglota, políglota, né? mucho Do más que falar uma língua políglota só. que Então, solamente também hablar eu un vejo idioma. También tem veo uma força, eu quero que hay dizer assim, una deixar gran isso. Nós temos fuerza, uma quiero dejar força eso que claro, já tenemos existe una de fuerza produção que ya existe en latino-americana. E relación a a la gente producción manter isso, né? latinoamericana y Sustentar. tenemos que Pelo menos mantener eso, acredito. sostenerlo. Eso es lo que creo. Bueno, muy bien, gracias Magda. Entre el psicoanálisis europeo que está muriendo y el norteamericano que quiere controlar todo, yo creo que el futuro es el psicoanálisis latinoamericano, con FEPAL a la cabeza. Esperamos que Eh, sim. bueno, estaba... ¿dónde estás, Maridel? Que no te veo. Acá estoy, acá estoy. Voy a Ah, ser breve, Carlos, para que te dé el tiempo, para que todos dale. puedan participar. Yo quería solo mencionar algo. No tenemos que estar paranoicos, pero tenemos que estar alerta los psicoanalistas que trabajamos en la comunidad. Ferenczi fue el primer expulsado discriminado y eso tuvo consecuencias muy grandes por traer una metodología de trabajo, por preocuparse por determinados aspectos sociales dentro mismo de IPA. En nuestro país, lo que mencionabas, Carlos, de cómo se terminó con determinadas formas de asistencia y encuadre, Pillon también fue expulsado de las instituciones psicoanalíticas. Entonces, no seamos ingenuos que expulsarlos no es solamente que no pertenezcan más a la institución, es expulsarlos de la formación, de la bibliografía, de que haya gente que cultive sus ideas, que las desarrolle. Entonces llegamos a nuestros días donde realmente los pioneros del trabajo en la comunidad están muy silenciados. Y hay muchísimo material, Brecher, decía Isabel, bueno, muchísimos autores que son el bagaje que tenemos para sentirnos que estamos formados para trabajar en la comunidad y no que esto sea un trabajo de segunda. Una de las muestras que hablaba Isabel es que nosotros pudimos, a las 24 horas de producido el terremoto en Venezuela, armar ya un grupo de asistencia para poder estar y ayudar a los damnificados de semejante tragedia. Entonces, estar alerta en la comunidad significa poder llegar a la mayor cantidad de gente posible que está atravesada por circunstancias que a veces en nuestros institutos no se alcanza a reflejar con los pacientes que llegan a nuestros consultorios. Muy bien, Concordo, Maridel. Carlos, só digo que concordo muito com
com a Maridel. Muy Estoy bien, sí, sí. totalmente, solo quiero decir que estoy El totalmente de que una acuerdo con persona, un Maridel. analista haya sido expulsado de la institución, como dice Maridel, no es solamente, se expulsa todo, se expulsa su bibliografía, su pensamiento, digamos, así que es peligrosísimo. Em, Bien, bueno, acá en APA tenemos una gran cantidad de ejemplos, esto que dice Maridel, ¿no es cierto?, de muchísima gente que se fue y que no se los nombra, directamente no se los nombra, no hay ni siquiera la bibliografía para trabajar en distintos seminarios, y hay muchísimos, ¿no es cierto?, muchísimos. Bueno, con esas decisiones que hubo de plataforma, documento, en fin, y analistas que estaban comprometidos con lo social, ¿no es cierto? Tipo Tato Pavlovsky, tipo Kesselman, gente que trabajaba con grupos. Bien, Alejandro, por favor, adelante. Sí, escuchando sobre... hay una anécdota, creo que muy significativa en la sociedad en México, donde yo me formé, que una colega de repente dijo, yo nunca había visto tanta gente rubia en un lugar. Lo dijo en mexicano, que es, nunca había visto tantas güeras, que quiere decir rubias. Y esto tiene que ver con algo que en México, por ejemplo, no se habla, que es el racismo que existe en México. Y hay un racismo estructural. La gente que tiene una posición económica por arriba de lo media, es, en su enorme mayoría es gente blanca, rubia. La gente morena tiene generalmente desde clase baja y tiene que luchar muchísimo para llegar a la formación. Ahora, esto no se puede analizar, no hay un lugar en el análisis para hablar del racismo, porque se maneja como un problema psíquico, ¿sí? No se maneja como como un pacto discriminatorio en lo social, como el trauma, como decía la colega hace rato. Hay un trauma en el centro de la historia de México que no se habla, ¿sí? Se ha naturalizado y se dice que México es, esa es una cosa que dicen los blancos de México, decimos, México no es racista, es clasista, cuando el clasismo en México está estructurado a partir de diferencias raciales. Ahora, no es casualidad que yo no esté en una sociedad mexicana y esté en una sociedad argentina, ¿sí? Tiene que ver con mi propia historia personal, por señalar este tipo de cosas. Esto tiene efectos, ¿sí? En mi biografía personal, pero también tiene efectos en los desempeños institucionales. Hay un racismo estructural que uno no puede señalar como un hecho histórico. Y los que no trabajamos en la comunidad diríamos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo trabajamos esto en el consultorio individual? Cuando un paciente moreno, es un ejemplo real, me decía que su jefe lo humillaba porque le decía prieto, ¿sí? Pero que era un prieto, que era un negro, y hacía chistes y la gente se reía. Él trató, porque traía una cosa de psicoanálisis ya prehecha, él, de manejarlo como una cosa psíquica, como un problema individual, como una cosa superyoica. Y bueno, sí, tenía razón. Y lo empezó a manejar como una cosa que su padre lo humillaba. Y sí, también tenía razón. Pero también el jefe era un racista. Y era importantísimo que yo le pudiera ayudar a reconocer el racismo de su jefe y en la oficina y no dejarlo todo como una proyección de su padre persecutorio, ¿sí? Entonces, esta realidad se juega en la clínica de todos los días. Y si en la formación y en las instituciones señalamos al analista que habla de racismo, que habla de discriminaciones socioeconómicas, que habla de pueblos perseguidos como el pueblo palestino, ¿sí? Y lo señalamos como un agente peligroso y que hay que sacar de las instituciones.
Entonces estamos perpetuando estas discriminaciones adentro de las instituciones y esta analista no va a poder trabajar en su clínica el racismo estructural, ¿sí? Es eso que quería comentar con ustedes. Muy bien, gracias Alejandro. Leonora Méndez escribió algo que me parece sería interesante que lo pudieras decir. ¿Puede ser? ¿Estás por ahí, Leonora Méndez? Y no lo leemos, Carlos, lo que puso en el chat. Sí, sí, aquí estoy. ¿Me Ah, escuchan? ¿quieres decirlo, por favor? Lo que escribí en el chat, Sí. sí, Si para mí, si pones la cámara va a ser mejor, claro, Leonora. claro, con Ahí gusto, está. aquí estoy, con gusto. Yo tenía una llamada desde Colombia también al otro lado, estoy en diversos lados. Pero los he estado escuchando y para mí siempre estar en este grupo de FEPAL ha sido como un vórtice de respiro ante todas estas cosas, porque un poco sí, yo me formé en la Asociación Psicoanalítica Mexicana, no soy mexicana, soy colombiana, hoy en día vivo en Italia, o sea, para mí ha sido muy difícil, no puedo ejercer el psicoanálisis ahora aquí en Italia, porque aquí sí tienen la ley de que si no soy psicóloga, no entro en la parte laborativa para poder ejercer. Son cosas que para mí al sol de hoy todavía me las cuestiono. Sí valió la pena hacer toda esta formación en psicoanálisis por todos estos procesos burocráticos que rodean realmente el psicoanálisis. Para mí ha sido eso. Y mi formación sí se vio muy salpicada por el gran élite de la sociedad psicoanalítica mexicana, porque sí lo tengo que manifestar un poquito. Es un círculo muy cerrado, no es fácil mantener la formación, es demasiado dinero de inversión. También que nos pidan para graduarnos, tener hoy en día un paciente de 3, 4 veces a la semana es imposible. Yo no pude recibirme en mi caso clínico porque yo estaba viendo una chica mexicana que emigró a Australia, ¿sí? Y la trabajé toda mi formación. Cuando ya me estaba planeando mi caso clínico, no me lo valieron porque es pues virtual. Pero, y hoy en día yo trabajo virtual. Entonces son muchas cosas que salpican realmente la humanidad del psicoanálisis en donde está. No, yo no siento que el psicoanálisis esté fuera de los consultorios. Máximo Recalcati aquí habla de que donde en cada barrio, en cada historia, hay una historia que entender en un diván. Porque en el cuartier, en el barrio, se hace la historia. Lo cultural impacta, que es lo que alguien decía también al principio, que no tenemos estos estudios en el psicoanálisis, de lo cultural, cómo nos impacta. Entonces, hay veces entre mis colegas, en mi formación veía que faltaba esta estructura, ¿sí? Y lo que hace que haya un rechazo ante el desconocido. Y hasta el mismo desconocido en la formación, ¿sí? Porque un poco al principio yo no sabía en dónde estaba. Alguien dijo, ahí no estamos en la Viena antigua. Cuando yo entré, me sentía como en la Viena antigua, sí que tenía que comportarme como una dama de alta sociedad, si no era mal vista. Cosa que fui comprendiendo y cosa que hablé en mi psicoanálisis por mucho tiempo y la sigo hablando porque me rayó una historia. Nunca pensé que el psicoanálisis fuera tan elitista. Discúlpame si yo estoy hablando desde un lugar quizás muy ingenuo, ¿sí? Pero es la experiencia que yo viví y hay veces me cuestioné qué hice entrando a esta sociedad tan de alta alcurnia de la cual yo no hago parte. ¿Y en dónde queda el psicoanálisis? Es lo que yo digo. Hoy trabajo desde Italia
y pues aquí sigo haciendo lo que yo puedo hacer como persona, que me encanta y me apasiona el psicoanálisis, y sigo trabajando por la pasión y la convicción del psicoanálisis, con institución, sin institución, pero sí con mi convicción. Muy bien, gracias Leonora. Y vente para América, deja Italia, vente para acá. Sí, es muy difícil, muy difícil. Bueno, muy bien. Tenemos a Marita nuevamente que ha levantado la mano. Marita Cayupán, adelante. Ahí Estás está. muteada, ahí Ahí está, está. ahí está, ahí está. Bueno, muy interesante todo lo que venimos escuchando. Yo creo que, bueno, es cierto, yo estuve en Viena y solamente estaba una casa, ¿no es cierto?, de Ana Freud, una escuela, y no había psicoanálisis. Entonces, yo digo, bueno, algo pasó en esta estructura de seguir, como dijo por ahí Isabel mencionó, cuando los profesores o los generadores de una teoría se convierten en dioses, se convierten en fundadores de una religión. Las religiones son o estructuras rígidas que sirven solamente, ¿no es cierto?, para tomar un contexto hasta mitológico de las bases de esa religión, la transformación de algunos saberes culturales. En eso me quedé pensando, acá, por lo menos, a lo mejor es por la falta de contacto directo que hubo en muchos años hasta que aparecieron las redes entre Europa y América, que en cierta forma nos permitió seguir siendo psicoanalistas y seguir haciendo nuestra clínica particular desde siempre, porque es imposible hacerlo a la manera europea. Pero en eso me quedé pensando y me quedé pensando también en los planteos de Isildinia, que dijo, no solamente fuimos discriminados y somos cautivos de prejuicios, sino nosotros mismos, dentro de nuestras sociedades y comunidades también diversas, también tenemos nuestros prejuicios. Entonces vemos que muchas veces las comunidades tienen miedo de aquel extranjero de la comunidad porque piensan en ese aspecto que puede ser atacado alguna vez en su identidad y no ser aceptado, no ser asimilado. Entonces, en ese punto, me parece que es un punto muy importante, porque en parte es por miedo, en parte es para que no muera, ¿no es cierto?, la cultura que está discriminada, es decir, tratar de respetar, ¿no es cierto?, esas culturas diferentes. Bueno, hay mucho más para aportar, o para comentar, más que nada para iniciar otros nuevos debates, y felicito a la propuesta de este encuentro. Bueno, gracias Marita. Tenemos un minuto para finalizar, así que le damos la palabra a Alejandro que ha levantado la mano. Nada más, quiero primero agradecer a Isabel y a todo el grupo por haberme invitado y la apertura a hablar. Habría que recordar que Freud, para poder ver la realidad psíquica, tuvo que discriminar el dolor y el horror que sufrieron las mujeres abusadas por sus padres, por sus tíos, por la estructura patriarcal. Ahora estamos ante la oportunidad de darle la vuelta y volver a recuperar el horror y el dolor de muchas mujeres, de la comunidad LGTBQ+, de pueblos y comunidades marginalizadas, y reintroducirlas al consultorio como una revitalización del propio psicoanálisis. El psicoanálisis tiene vida a partir de este nuevo recuperación de la realidad social y política. Y lo político como las relaciones de poder, no como una cuestión de militancia, porque luego se ridiculiza el hablar del poder como si el psicoanalista se volviera militante. No, se trata de hablar de las relaciones de poder y de las asimetrías del poder en nuestras sociedades. Entonces, yo saludo el esfuerzo de Isabel y de todo el colectivo que ella ha encabezado,
como una fuerza. Yo siempre que hablo de Isabel digo que es una fuerza de la naturaleza y de veras lo creo. Es una persona con una vitalidad increíble que se necesita para poder encabezar un esfuerzo así. Nada más para terminar, el presidente de la Sociedad Británica, cuando se hablaba en una asamblea de presidentes en la IPA, se hablaba de modificar la formación de analistas, decía, pero ustedes qué van a hacer con el análisis que creamos nosotros, qué barbaridad, decía el presidente. Claro. Y yo recupero la idea de que precisamente nosotros con este tipo de esfuerzos estamos abriendo el análisis a la historia. Así Es la única forma en que el análisis va a poder ser parte de la historia. Nada más, gracias. Gracias, Alejandro. Y por último, ahora sí, le damos la palabra a Magda. Sí, para reforçar novamente isso, e já temos muitas produções Reforzando nuevamente, ya tenemos muchas producciones en ese sentido. El trabajo de la comunidad, nosotros no estamos iniciando de cero. Maridel habló de todo esto, siempre que el trabajo con la cultura, el trabajo con la comunidad, el trabajo con las cuestiones sociales, se habla a veces como algo aparte, pero no, ya tenemos mucha producción. En Brasil lo discutimos, estamos muy involucrados con el tema del racismo en la producción psicoanalítica. Me refiero a eso. Y creo que también tenemos que valorar que ya hay un camino andado muy importante y no tenemos que permitir que expulsen a otros, ¿no? Tenemos a los fundadores y tantos autores que fueron expulsados y tantas acciones de tantas sociedades, ¿cierto? Entonces quiero reafirmar que no estamos empezando de cero. Tenemos que resistir, seguir en este camino y con el trabajo que ya ha sido hecho. ¿Ahí nos escucha? Ahí sí. Ahora sí. Ahora Bueno, sí. hemos terminado con las palabras de Magda y para mí fue un gran gusto y placer coordinar este formato que tiene que ver justamente con darle otra modalidad a esa cuestión de cada uno habla 10 minutos y si se pasa, hay que decirle, cuidado que te pasaste. Esto tiene que ver con la democracia, con diálogo y con que cada uno pueda decir lo que le parezca. Así que para mí fue un gusto muy, muy grande. Y bueno, y será hasta la próxima entonces. Carlos, espera un minuto. Que no se Sí. vayan, que hay un pequeño video, porque Ah, trabajamos con la vida y con la muerte también. En bueno. homenaje a Joyce, una compañera querida del alma de Porto Alegre, que ha hecho su propio análisis del racismo, pero comienza historizando un poco qué les ha pasado a los primeros psicoanalistas. Sería lindo si lo pueden ver. Si no se pueden Bueno, quedar, no importa. ¿cuánto dura? ¿Cuánto dura, Isabel? Durará 3 minutos, 4. Bueno, adelante. Bueno, Chao, bravo. Un Adiós. abrazo. Hasta prontito. Muito bem. Hasta- Siempre me conmueve el video, Este video siempre es lo escucho y me precioso. conmueve. Hasta Hermoso. pronto. Gracias por acordarte, Isabel, que tenemos tanto que ya me había olvidado. sí, yo los guardo. Sí, Sí, tengo que consultar cada tanto al que hace la edición, porque tiene que mantenerlos en un sitio. No sé cómo es eso para que sí. funcione. Claro, Bueno, sí, un sí. gusto Bueno, estar hasta con todos pronto. ustedes. Gracias. Un gusto. Nos Muy bueno, volvemos a ver. gracias. Chao. Gracias. Chao, hasta Gracias, luego. Isabel.